Suscríbete al canal ahora mismo. Dale a like a este video si te gustan las historias de justicia y poder. No olvides activar la campanita. La arquitecta de la verdad. El derrumbe de una mentira. El sonido de la cremallera de un abrigo de lana grueso cerrándose. Ese fue el sonido que puso fin al matrimonio de Isabel Valdivia. Eran las 10 de la noche de una nochebuena gélida en Madrid, y su esposo, Alejandro, se marchaba. No era por un regalo de última hora, sino por una supuesta emergencia de aburrimiento en Zúrich. Él la besó en la mejilla. El aroma de un perfume caro y de mentiras se aferraba a él como una segunda piel. Le dijo a su familia que los amaba y salió caminando hacia la ventisca que azotaba la capital. Pero Isabel sabía que él no iba a Zúrich. Sabía que él iba a verla a ella. Mientras la puerta se cerraba con un clic definitivo, Isabel no lloró. Caminó hacia el estudio, se sirvió un brandy y descolgó el teléfono. El juego no había terminado. Solo era su turno de mover ficha. La casa de los Valdivia, situada en la exclusiva zona de La Moraleja, era un monumento al éxito, especialmente en Navidad. Isabel, una arquitecta con una cartera de proyectos reconocida a nivel nacional, había diseñado la casa ella misma. Era una obra maestra de cristal, cedro y piedra de cantera, y esa noche resplandecía. Un abeto de 6 metros de altura, cargado de adornos de plata y blanco hechos a medida, se alzaba imponente en el gran salón. El aire estaba impregnado del aroma del vino caliente y de la aldea de jengibre que sus 2 hijos, Sofía, de 8 años, Mateo, de 10, habían construido meticulosamente en el aparador. Desde fuera, era un retrato perfecto, la envidia de los barrios más acomodados. Desde dentro, era un escenario, y los actores estaban agotados. Isabel estaba junto a la isla de mármol de la cocina. Sus manos capaces de trazar los planos de un rascacielos, temblaban ligeramente mientras servía la tourtière que había preparado para la cena de Nochebuena. Alejandro estaba arriba, atendiendo una llamada. Siempre estaba en una llamada. Alejandro Valdivia era un hombre que había devorado el sueño español y seguía hambriento. Como socio principal en una firma de gestión de patrimonios privados, no solo administraba dinero, lo manifestaba. Era guapo de esa manera afilada y elegante, con una voz que podía calmar a un mercado nervioso o, como Isabel estaba aprendiendo, soltar una mentira devastadora con la misma sinceridad. «Es simplemente increíble, Isa», le había dicho una hora antes, frotándose el puente de la nariz con dramatismo, con su iPhone pegado a la oreja. «¿Todo el fondo? Potencialmente catastrófico». «Sí, señor Blanco, lo entiendo. Es Nochebuena, lo sé. Pero si el mercado japonés abre así, voy en camino». Había colgado y la había mirado con una máscara de profunda renuencia. «Isa, lo siento muchísimo. El socio está en Zúrich, hay una emergencia de cumplimiento, un evento de cisne negro. Si no vuelo esta noche y soluciono esto antes de que abran los mercados asiáticos, nuestros mayores clientes, hablamos de miles de millones. Estaré arruinado. Estaremos arruinados». Isabel simplemente asintió. Había interpretado su papel. Había expresado consternación. Se había preocupado por la tormenta. Incluso lo ayudó a encontrar su pasaporte, el de color azul oscuro, que guardaba para el trabajo. «¿Y los niños?», preguntó ella, su voz siendo un eco hueco perfecto. «Diles que papá es Superman y que tiene que volar para salvar el mundo», dijo él con una sonrisa débil y heroica. «Estaré de vuelta el 26,
Lo prometo. Se lo compensaré. Te lo compensaré a ti. Ahora, él bajaba las escaleras, poniéndose el mencionado abrigo de lana negra. Los niños ya dormían, sus calcetines navideños colgando pesados de la chimenea, felizmente inconscientes. «El coche está aquí», dijo él, evitando mirarla a los ojos mientras revisaba su reloj. Un elegante Audi A8 negro, enviado por la firma. «Alejandro», dijo Isabel, con voz baja. Él levantó la vista, impaciente. «¿Qué pasa, cariño? De verdad tengo que irme». Ella se acercó a él, alisó la solapa de su abrigo, le miró a los ojos, buscando siquiera un destello del hombre con el que se había casado, el estudiante de historia del arte que la había conquistado con teorías sobre el brutalismo y un amor compartido por las tardes de lluvia. No encontró nada, solo una vacante fría de ojos azules. «Ten cuidado», susurró ella. Él la besó. Fue seco, breve y frío. Una transacción. «No me esperes despierta», dijo, agarrando su maleta de mano del vestíbulo. «Te amo. Dile a los niños que los amo». La pesada puerta de roble se cerró. El sonido fue ensordecedor en el silencio. Isabel permaneció inmóvil durante 1 minuto entero. El aroma de su perfume de Tom Ford, Outwood, flotaba en el aire, un fantasma de su traición. Caminó hacia la ventana, apartando una cortina de seda. Las luces traseras del coche negro desaparecieron en la nieve arremolinada. Zúrich. Un lugar de eficiencia fría, dinero viejo y secretos bancarios. Era la mentira perfecta. Era una pena, pensó ella, que supiera que en realidad volaba a Vaqueira Beret. Y no volaba solo. Miró la aldea de jengibre. Mateo había construido una pequeña caseta para su perro. Rocco. Alejandro la había pisado antes, aplastando el tejado de caramelo, y ni siquiera se había dado cuenta. Isabel volvió a la cocina, pasó por delante del árbol perfecto y los regalos perfectamente envueltos. Recogió su teléfono. No llamó a su hermana. No llamó a su mejor amiga. Llamó a la única persona que importaba. El teléfono sonó 2 veces. «Dígame, Croft». Una voz aguda y despierta respondió, a pesar de la hora. «Elizabeth», dijo Isabel, su voz repentinamente despojada de toda su frágil calidez. Era fría. Era de acero. «Soy Isabel Valdivia». Hubo un segundo de silencio. «¿Se ha ido?» «Se ha ido», confirmó Isabel. «Cree que se va a los Pirineos con Beatriz Moreno. Me dijo que era Zúrich». «Ese hombre es un cliché andante», respondió Elizabeth Croft, la abogada de divorcios y forense más temida de todo el país. «Entonces tenemos luz verde. Los notificadores están en espera. Las demandas están presentadas. Las cuentas». Isabel entró en su oficina en casa, la que Alejandro siempre llamaba su cuartito de pasatiempos. Se sentó en su escritorio, encendió la lámpara y abrió su portátil. Una compleja hoja de cálculo llenó la pantalla, una hoja de cálculo que Alejandro no tenía ni idea de que existía. «Las cuentas están listas», dijo Isabel. «Tengo los nuevos números de ruta. Movemos los fideicomisos a las 9:01 a.m., ¿correcto?» 9:01 a.m., corrigió Elizabeth. «En el momento en que abran los bancos, el notificador estará en su hotel de Vaqueira a las 9:30. Feliz Navidad, Alejandro». Isabel miró la foto en su escritorio. Una familia sonriente en un parque de atracciones. Una ficción total. «Feliz Navidad, Elizabeth», dijo Isabel. Y se puso a trabajar. Pregunta para la audiencia. ¿Qué harías si descubrieras que tu pareja está usando el dinero de tu familia
¿Para costearse una vida paralela? Deja tu comentario abajo y suscríbete para ver cómo termina esto. La duda no había comenzado con un susurro. Había comenzado con un número. Isabel Valdivia no solo había diseñado su casa, la había construido, actuando como su propia contratista general. Ella entendía de muros de carga, presupuestos y la importancia crítica de una base sólida. Su matrimonio, creía ella, se basaba en los mismos principios. Hace 6 meses, estaba revisando los estados trimestrales del fideicomiso de sus padres, un fondo importante que Alejandro se había ofrecido generosamente a administrar personalmente para ahorrar en las comisiones de la firma. Fue un gesto que le pareció conmovedor en ese momento. Pero había una discrepancia. Una transferencia bancaria de 75,000 euros a una LLC que no reconocía. Moreno Group, SL, le preguntó al respecto. Su brillantez casual se mostró en todo su esplendor. «Ah, eso», se rió él, sin levantar la vista de su iPad. «Es una inversión, Ángel, una nueva startup tecnológica en el espacio de materiales sostenibles. Pensé que te alegraría. Se proyecta un retorno del 400%. Moveré algo de nuestro propio capital allí la próxima semana». Fue una respuesta perfecta. Era específica, apelaba a sus intereses y prometía beneficios. También era una mentira completa. Isabel, una mujer que cotejaba las especificaciones de ingeniería estructural, hizo su propia investigación. Moreno Group, SL, había sido registrada 3 meses antes en Madrid. Su dirección comercial era una oficina alquilada por horas. Su agente registrada era una mujer llamada Beatriz Moreno. Una búsqueda rápida y discreta, del tipo por el que se paga a un profesional, reveló que Beatriz Moreno era una vicepresidenta de marketing de 28 años en una firma rival. Unos pocos clics más, esta vez en redes sociales, la llevaron a un Instagram privado. El informe del investigador incluía una foto de ese muro. Era Beatriz, riendo en un barco. El hombre que timoneaba el barco, con la cara girada pero con su brazo alrededor de ella, llevaba el distintivo reloj Breitling de Alejandro, el que Isabel le había regalado por su 10º aniversario. El barco no estaba en el Mediterráneo. Estaba en las Islas Vírgenes Británicas. La foto tenía fecha de un fin de semana, en el que supuestamente él estaba en un retiro de liderazgo en Valencia. El descubrimiento no rompió a Isabel. La enfocó. El romance era un síntoma. La transferencia de 75,000 euros era la enfermedad. Dale like a este video si crees que Isabel hizo lo correcto al investigar por su cuenta. Esto no era solo infidelidad. Era robo. Estaba usando el dinero de sus padres, dinero destinado al futuro de sus propios hijos, para financiar un estilo de vida con su amante. Ella no lloró, no lo confrontó, documentó. Fue a una tienda de tecnología en otra zona de la ciudad y compró un ordenador nuevo y un teléfono desechable. Abrió una cuenta bancaria en un banco diferente y concertó una cita. La oficina de Elizabeth Croft no era el espacio cálido con paneles de caoba para un oído compasivo. Era una caja de acero y cristal en el piso 50, con vistas a la Castellana, un lugar diseñado para la guerra. La mayoría de mis clientes vienen aquí llorando, había dicho Elizabeth, con sus ojos grises evaluando a Isabel. Usted no. Eso es una buena señal. No estoy aquí para salvar mi matrimonio, señora Croft, había declarado Isabel, deslizando una memoria USB sobre la mesa de cristal. Estoy aquí para terminarlo, pero no voy a dejar la casa que yo misma construí. Y él
No va a recibir ni un céntimo más de lo que ya ha robado. ¿Robado? Elizabeth levantó una ceja. Moreno Group, dijo Isabel. Durante los siguientes 5 meses, Isabel vivió una doble vida. De día era la esposa perfecta, organizando cenas, siendo voluntaria en el colegio y discutiendo planes de vacaciones de invierno con Alejandro. Él había presionado por algo discreto, una sugerencia que ahora le revolvía el estómago. De noche, ella y el equipo de contables forenses de Elizabeth excavaban. Lo que encontraron fue asombroso. Los 75,000 euros fueron una prueba. Una vez que pasaron desapercibidos, Alejandro escaló. Había creado una compleja red de corporaciones fantasma. Moreno Group, Apex Global, Clearwater Investments, y había estado desviando fondos sistemáticamente, no solo del fideicomiso de sus padres, sino de sus propios clientes. Estaba dirigiendo un pequeño y contenido esquema Ponzi. La emergencia de Zúrich era casi seguro una mentira, pero la desesperación era real. Se estaba volviendo descuidado porque el cerco se estrechaba. Necesitaba mover más dinero, y rápido. El romance con Beatriz Moreno era casi cómicamente banal en comparación. Era un pago de alto riesgo por servicios prestados, disfrazado de romance. Beatriz, descubrieron los investigadores, no era solo una ejecutiva de marketing. Era una experta en branding digital y, según resultó, en camuflaje corporativo. Ella estaba construyendo su estrategia de salida. 2 semanas antes de Navidad, el investigador de Isabel envió un nuevo informe. Billetes de avión, clase business, Madrid a Lérida, reservado bajo Alejandro Valdivia y Beatriz Moreno. Una reserva de 1 semana en un hotel de lujo en Baqueira Beret. Una confirmación para una cena privada en Trineo para 2 el día de Navidad. Isabel miró el correo electrónico. Miró las tarjetas de Navidad en su encimera, muchas con fotos brillantes de su familia perfecta. «Se la lleva a la nieve», le dijo a Elizabeth por su línea segura. «¡Qué arrogancia!», reflexionó Elizabeth. «Es un regalo. Está tan ocupado demostrando que es el hombre más listo de la sala, que ha olvidado que hay alguien más en ella». «¿Cuál es el plan?», preguntó Isabel. «El plan», dijo Elizabeth, con un raro matiz de satisfacción en su voz, «es que lo dejamos ir. Dejamos que tenga su escapada navideña cinematográfica perfecta. Dejamos que se sienta cómodo. Dejamos que sienta que ha ganado. Y luego, el día de Navidad, mientras se toma su mimosa, se lo quitamos todo». Y así, Isabel interpretó su papel. Horneó el jengibre. Envolvió sus regalos. Un jersey de cachemira que nunca se pondría. Un juego de pelotas de golf que nunca golpearía. Lo despidió con un beso en la puerta. Pasó las primeras horas de la Nochebuena sin dormir, transfiriendo documentos a un nuevo servidor seguro en la nube. Registró meticulosamente cada archivo que los contables forenses habían encontrado. Los números de las cuentas offshore en las Caimán. Los informes falsificados. Los correos electrónicos entre Alejandro y Beatriz, discutiendo la liquidación de activos y una mudanza permanente a Dubái en febrero. Esto Honchilamot Vulihon, Deilamot Kuok Trietha. Terminó a las 4 de la mañana. La nieve había parado. La casa estaba en silencio, salvo por el zumbido de la calefacción de alta eficiencia. Miró el árbol, sus luces arrojando un resplandor cálido y falso. Pensó en Alejandro, probablemente aterrizando ya, respirando el aire puro de la montaña. Un hombre libre. Pensó en Beatriz, esperándolo. Isabel subió las escaleras. No durmió en su cama matrimonial.
Fue a la habitación de invitados, cerró la puerta y puso su nueva alarma para las 8:15. Por primera vez en 6 meses, durmió profundamente. Vaqueira en la mañana de Navidad era otro planeta. Era un lugar donde la nieve no era una molestia, sino una comodidad. El cielo era de un azul afilado y doloroso, y el aire olía a pino y a dinero. Alejandro Valdivia se sentía renacido. Estaba en el balcón de su suite, con un albornoz de felpa atado a la cintura y una taza de café en la mano. Debajo de él, los remontes ya transportaban a los primeros esquiadores de la mañana. Sintió una profunda y excitante sensación de liberación. Es precioso, ¿verdad? Beatriz Moreno salió de la habitación, rodeando su cintura con los brazos. Tenía 28 años. Era aguda y ambiciosa de una manera que él encontraba embriagadora. Ella no estaba agobiada por reuniones de padres y fideicomisos familiares. Ella miraba hacia el futuro. No está mal, sonrió él, besando su cabello. Huele al champú caro del hotel. ¿Tuviste algún problema para escapar?, preguntó ella, echando la cabeza hacia atrás para mirarlo. Ninguno, dijo él, con una nota de orgullo en su voz. ¿Isabel? Se tragó la historia de Zúrich por completo. Me estaba ayudando a hacer la maleta. Fue casi patético. ¿Y los niños? Durmiendo. Estarán bien. Unos cuantos regalos extra de Papá Noel y ni siquiera notarán que no estoy. Hizo un gesto despectivo con la mano. No te preocupes por ellos. Este es nuestro momento. Este es el comienzo de nuestra vida. Realmente lo creía. La mudanza a Dubái en febrero era la pieza final. Ya había transferido casi 3 millones de euros a su nueva cuenta. Otro millón estaba programado para liquidarse antes de Año Nuevo. Para cuando Isabel y su familia de contables, Dios, eran tan aburridos, finalmente notaran las discrepancias, él y Beatriz estarían en una playa, intocables. Le dejaría a Isabel la casa y un generoso acuerdo de manutención conyugal. En su mente, estaba siendo amable. ¿Y cuál es el plan?, preguntó Beatriz, atrayéndolo hacia adentro. ¿Servicio de habitaciones o desafiamos las pistas? Servicio de habitaciones primero, dijo Alejandro, con una sonrisa arrogante extendiéndose por su rostro. Quiero champán, quiero huevos Benedict, quiero celebrar. ¿Celebrar qué? Es Navidad, rió ella. Es más que Navidad, dijo él, recogiendo el teléfono. Es el primer día de nuestra nueva vida, el día que finalmente nos desprendimos del pasado. Pidió champán, 2 mimosas, los Benedict para él y un plato de frutas para Beatriz. Se siente como un rey. 1 hora más tarde, reían bañados por la luz de la mañana que entraba por los ventanales del suelo al techo. El champán estaba frío, el aire caliente y la vida era perfecta. «¿Sabes?», dijo Alejandro, «probablemente debería revisar mi correo del trabajo, solo para asegurarme de que el mundo no se ha acabado realmente. Los socios de Zúrich llamarán para ponerse al día». Guiñó un ojo. «Oh, está bien», hizo un puchero Beatriz, «pero no tardes mucho». 5 minutos, prometió él, recuperando su portátil. Se conectó. El correo basura de siempre, informes de mercado, un boletín. Entonces lo vio. Un correo electrónico de Croft & Asociados, S.L. El asunto era notificación de proceso judicial. Su sangre se convirtió en agua helada. Había oído el nombre. Elizabeth Croft, la tiburón con Chanel, la mujer que contratas cuando quieres incinerar a tu cónyuge, no solo divorciarte de él. Alejandro, ¿qué pasa? Parece que has visto un fantasma. Él no respondió.
Sus manos temblaban. Hizo clic en el correo. Era un PDF, una petición de 150 páginas para la disolución del matrimonio. Se desplazó hacia abajo. El lenguaje legal se volvió borroso. Luego vio las palabras. Solicita una orden de alejamiento inmediata y temporal. Alega disipación de activos matrimoniales y no matrimoniales. Petición de custodia exclusiva de los hijos menores, Sofía Valdivia y Mateo Valdivia. ¡Alejandro! La voz de Beatriz era aguda ahora. Él siguió desplazándose. Anexo A. Estados bancarios de su cuenta en las Caimán. Anexo B. Transferencias bancarias a Moreno Group, S.L. Anexo C. Una transcripción completa de sus correos electrónicos, con Beatriz detallando el plan para mudarse a Dubái. «Dios mío», susurró. La habitación daba vueltas. Esto no era posible. ¿Cómo pudo ella? Un nuevo correo electrónico apareció. Este era de su jefe, el CEO de la firma. Asunto. Urgente. Suspensión inmediata. Alejandro, no accedas a más archivos de la empresa. Tu acceso ha sido revocado. Un auditor de la CNMV está en nuestra oficina. Tenemos una orden judicial contra ti. No contactes con ningún cliente. Estás en excedencia forzosa inmediata y sin sueldo, pendiente de una investigación federal. Sintió la mimosa subiendo por su garganta. «Alejandro, háblame», chilló Beatriz, arrebatándole el portátil. Ella leyó la pantalla. Su rostro, que había estado radiante y bronceado, se volvió de un gris ceniciento. ¿Saben lo de nosotros? ¿Saben lo de Moreno Group? Isabel, ella lo sabía. Alejandro tartamudeó. Sabía lo de Zurich, sabía lo de Vaqueira. Me dejó ir. Hubo un golpe agudo y fuerte en la puerta de la suite. Alejandro y Beatriz se congelaron. «Servicio de habitaciones», susurró Beatriz, con la voz temblorosa. El golpe volvió a sonar, más fuerte. «Señor Alejandro Valdivia, señor Valdivia, tengo una entrega para usted. Es de su esposa». Alejandro miró la puerta, luego a Beatriz. El rey acababa de recibir un jaque mate. «Alejandro», dijo Beatriz, con los ojos muy abiertos por el pánico. «¿Qué has hecho?» «¿Qué he hecho yo?», gritó él. «¿Qué hemos hecho nosotros? Tú estabas en esto. No te atrevas a cargarme esto a mí». El golpe volvió a sonar, definitivo. «Señor Valdivia, por orden del tribunal, queda usted legalmente notificado. Y, señor Valdivia, la Guardia Civil está subiendo. No debe abandonar este hotel». Alejandro se hundió en el diván de antecarísimo. Su vida, tan cuidadosamente construida, acababa de ser demolida. Y la arquitecta de su destrucción era su esposa silenciosa y modesta, de quien él había asumido que estaba en casa horneando galletas. Comenta tus pensamientos abajo. ¿Crees que Alejandro se merece este final? Dale a like y suscríbete. Mientras Alejandro Valdivia recibía su regalo de Navidad en Vaqueira, Isabel Valdivia estaba ejecutando la segunda fase de su plan. A las 9:01 a.m. estaba en una videollamada segura con Elizabeth Croft y un representante del banco. «Señora Valdivia», dijo el banquero, «estamos listos. Con su autorización, ejecutaremos las transferencias bancarias según la orden judicial, moviendo los activos líquidos de las cuentas conjuntas y los fideicomisos de los niños a las nuevas cuentas de depósito en garantía protegidas». «Proceda, por favor», dijo Isabel, con voz tranquila. «¿Y el fideicomiso?», preguntó Elizabeth. «La moción para una orden judicial de emergencia
para congelar el fideicomiso familiar Valdivia, pendiente de una investigación sobre la gestión fraudulenta del señor Valdivia, ha sido concedida. Alejandro Valdivia ya no tiene autoridad de firma sobre ninguno de los fondos de sus clientes. Efectivo. Ahora. Isabel no sintió triunfo, sino un alivio silencioso y limpio. El primer tumor había sido extirpado. A las 10 m. Una furgoneta grande y sin distintivos entró en la entrada de la casa. 2 hombres con cortavientos salieron. No eran mudanceros, eran cerrajeros digitales. En 20 minutos habían cambiado los códigos del garaje, las puertas y el sistema de seguridad inteligente de la casa. Los códigos de acceso en el teléfono de Alejandro y en su coche eran ahora nulos. A las 10:30 am, Isabel fue a las habitaciones de los niños. Sofía y Mateo estaban despiertos, eufóricos por el subidón de azúcar post-Papá Noel, rebuscando en sus calcetines. «¡Mamá, mira! Papá Noel me trajo el nuevo set de Lego», gritó Mateo. «Se comió las galletas», añadió Sofía, señalando el plato vacío. Isabel sonrió, una sonrisa genuina esta vez. Lo hizo. Ahora, ¿qué os parecería a los 2 otro regalo? Sí, id a hacer vuestras maletas para pasar la noche. Vamos a casa de la tía Sara por unos días. Va a preparar su famoso desayuno de tortitas. Esto fue recibido con chillidos de alegría. Su hermana Sara vivía a 3 pueblos de distancia, y su casa era divertida, lo que significaba menos reglas y cereales más azucarados. Mientras los niños empacaban frenéticamente sus juguetes, Isabel entró en su propia habitación. Hizo una maleta para ella y 2 para los niños. Tomó su pasaporte, los pasaportes de los niños y las copias de seguridad del disco duro de su oficina, a salvo. No empacó ni un solo artículo para Alejandro. Dejó su armario, con sus filas de trajes a medida y zapatos italianos, intacto. Dejó sus artículos de aseo en el tocador de mármol. Dejó la foto de ellos el día de su boda en la mesita de noche. Quería que él la viera. A las 11:30 am, subió a los niños y a su perro, Rocco, en su Range Rover. Mientras salía por la rampa de la entrada, otro vehículo estaba entrando. Era un sedán blanco con un logotipo en el lateral, Sotheby's International Realty. Una mujer con un elegante abrigo rojo salió. Era Rebecca Vale, la mejor agente inmobiliaria de la zona de Madrid, y una vieja conocida de Isabel. «Isabel», dijo Rebecca, su expresión una mezcla de negocios y simpatía. «El momento es agresivo, pero me encanta». «La orden judicial ya está en tu bandeja de entrada, Rebecca», dijo Isabel a través de la ventanilla abierta, con los niños felizmente distraídos por sus iPads. «Quiero que se prepare, se ponga a la venta y se venda. ¡Rápido!». «¿Rápido? Isabel, es el día de Navidad. El mercado está muerto hasta febrero». «No para esta casa», respondió Isabel. «Conoces las especificaciones. Sabes lo que vale. El tribunal ha aprobado una venta de emergencia para evitar la disipación de los activos matrimoniales, específicamente para evitar que mi marido utilice la casa para pagar sus honorarios legales». Los ojos de Rebecca se abrieron de par en par. «¿Él no lo sabe?» «Se está enterando ahora mismo», dijo Isabel. Rebecca sonrió. Este era el tipo de venta legendaria con la que soñaban los agentes inmobiliarios. «Quiero anunciarla como obra maestra personal de la arquitecta. Podemos conseguir una prima». «Anúnciala como quieras, Rebecca», dijo Isabel, metiendo la marcha. «Simplemente véndela». «Dalo por hecho», dijo Rebecca. Para las 2:02 p.m., un cartel de próximamente
Estaba siendo martillado en el césped de la calle Sauces 12. A las 3:15 p.m., un equipo de puesta en escena estaba pululando por la casa, quitando todas las fotos personales, los dibujos de los niños de la nevera, el desorden cómodo y vivido. La estaban neutralizando, convirtiéndola de un hogar en un producto. Isabel llegó a casa de su hermana con el olor a canela y café. Sara abrió la puerta y simplemente la miró. Luego la atrajo hacia un abrazo feroz. ¿Está hecho?, susurró Sara. Ha empezado, dijo Isabel, sintiendo la primera grieta en su armadura. Bien, ahora entra. Los niños ya están montando el Lego. Tengo mimosas y me lo vas a contar todo, empezando por la cara de ese imbécil cuando se entere. No lo sé, dijo Isabel, pero tengo la sensación de que recibiré una llamada pronto. Tenía razón. A las 4:15 p.m., su nuevo teléfono desechable, el que solo tenían Elizabeth y Sara, vibró. El identificador de llamadas era un prefijo de los Pirineos. Dejó que sonara. Sonó y sonó. Luego, una notificación de buzón de voz. Dejó que sonara de nuevo. Otra llamada. Otro buzón de voz. Y otra vez. La cuarta vez, respondió. Pulsó el botón de grabar, tal como Elizabeth le había instruido. ¿Isabel? ¿Isabel? ¿Qué demonios está pasando? Su voz era un rugido crudo y lleno de pánico, el sonido de un dios descubriendo que era mortal. Isabel alejó el teléfono de su oreja. Isabel, ¿estás ahí? ¿Qué es esto? ¿Qué has hecho? Mis cuentas están congeladas. Mi jefe me ha llamado. Hay guardias aquí. Isa. Soy Isabel, dijo ella, su voz imposiblemente fría. ¿Qué? Mi nombre es Isabel. Ya con Coquien Goitoy la Isanua. Hubo un silencio atónito. Tú hiciste esto. Esto la dienro. Estás destruyendo nuestras vidas. Estás destruyendo la familia. ¿Por qué? Por un error. ¿Un error, Alejandro?, preguntó Isabel. Estaba en la ventana de la cocina de su hermana, mirando a sus hijos construir un muñeco de nieve en el patio trasero. Parecían felices. ¿Fue un error cuando transferiste 75,000 euros del fideicomiso de mis padres? ¿O fueron los 1,2 millones que desviaste a Apex Global, que es solo otra de las empresas fantasma de tu novia? La línea se quedó en silencio total. Él respiraba con dificultad. ¿Cómo?, tartamudeó. ¿Cómo lo hiciste? Eres un gestor de patrimonios, Alejandro, pero no eres un criminal muy bueno. Te volviste descuidado. Me subestimaste. Pensaste que yo era solo la esposa, la que diseña casas y planea fiestas. Olvidaste que yo soy la que construye las cosas. Vatoy biet, y el tuyo, dijo ella, era basura. Isabel, por favor. Su voz cambió. Era la voz del negociador tranquilo ahora. Escúchame. No sabes lo que estás haciendo. Estás jugando con fuego. Hay gente peligrosa involucrada. Necesitas detener esto. Podemos arreglarlo. Yo puedo arreglarlo. No, Alejandro, dijo ella. Tú no puedes. Ya he hablado con la CNMV y con la Fiscalía. Están muy interesados en tu evento de Cisne Negro en Zúrich. Están especialmente interesados en tu gente peligrosa. Él se quedó sin palabras. Estaba, por primera vez en su vida, sin mentiras. ¿Dónde están mis hijos?, gruñó finalmente. Están a salvo. Están conmigo. No los verás. No puedes hacer eso. No puedes quitarme a mis hijos. No te los estoy quitando, dijo Isabel. Los estoy protegiendo. De ti. Un juez ya ha estado de acuerdo. Podrás leer todo sobre esto en la prensa.
El hombre que está en el vestíbulo de tu hotel tiene una copia para ti. Tú, perra, susurró él. Todo el encanto y la fanfarronería desaparecidos, reemplazados por un odio puro y feo. «Feliz Navidad, Alejandro», dijo Isabel. Colgó. Miró a su hermana, que sostenía una mimosa fresca. «¿Ha llamado?», dijo Isabel. «¿Y?», preguntó Sara. «No está contento». Las dos hermanas se miraron, y por primera vez en mucho tiempo, ambas empezaron a reír. Pregunta para la audiencia. ¿Crees que Isabel fue demasiado cruel o que la traición de Alejandro justificaba este nivel de limpieza? Dinos qué piensas en los comentarios. La caída de Alejandro Valdivia no fue un tropiezo a cámara lenta. Fue una caída libre de 90 pisos sobre el hormigón. Los agentes de la Guardia Civil fueron educados pero firmes. No estaba bajo arresto. Todavía. Pero una orden judicial había congelado todos sus activos conocidos. Era, en efecto, un prisionero en una suite de hotel de 5.000 euros la noche que ya no podía pagar. El hotel, al enterarse por los agentes de que la tarjeta de crédito registrada formaba parte de una investigación federal, se volvió repentinamente mucho menos complaciente. Se les informó a él y a Beatriz que tenían 1 hora para desalojar las instalaciones. La escena en la suite fue un torbellino de pánico feo. «¡Tienes que sacarnos de esto!», gritaba Beatriz, tirando ropa en su maleta. «Mi nombre está en esos documentos. Podría ir a la cárcel». «¡Cállate! ¡Cállate y déjame pensar!», rugió Alejandro, caminando por la habitación. Había intentado llamar a su abogado corporativo, quien se había negado incluso a hablar con él, alegando un conflicto de intereses catastrófico. Intentó llamar a sus amigos. Recibió el buzón de voz. La noticia ya se había corrido. Un hombre en la cima del mundo tiene 1000 amigos. Un hombre suspendido por la CNMV no tiene ninguno. «¡Mi pasaporte!», chilló Beatriz de repente. «¡Mi pasaporte está en la caja fuerte del hotel!». «¿Y qué? Vea por él», espetó Alejandro. «No puedo. No me lo dan. Han dicho que todo el contenido de la caja fuerte está retenido hasta que se liquide la cuenta». Alejandro la miró fijamente. «Ellos... ¿Qué?». «Mi pasaporte. Mi efectivo. Todo está ahí. Alejandro, estoy atrapada». La realidad le golpeó. Isabel Homchidong Bang Cactai Juan Cuainta. Ella, con la precisión de un cirujano, había anticipado cada uno de sus movimientos. Sabía que se llevaría a Beatriz. Sabía que pondría todo a su nombre. Los había atrapado a ambos en una jaula dorada y luego, justo ahora, había tirado la llave. Fueron escoltados fuera por la seguridad del hotel, caminando por delante de las mismas personas con las que habían brindado con champán la noche anterior. El paseo de la vergüenza por el vestíbulo del hotel de lujo, cargando sus propias maletas porque se había advertido a los botones que no ayudaran, fue una humillación que Alejandro nunca olvidaría. Era un hombre que vivía de la imagen, y su imagen estaba siendo hecha jirones. Consiguió un taxi hasta el aeropuerto. Tuvo que pagarlo con los últimos 300 euros en efectivo que tenía en su cartera. Su efectivo de emergencia. Reservó 2 billetes de ida de vuelta a Madrid, con su única línea de crédito restante, una tarjeta American Express que Isabel aparentemente y afortunadamente había olvidado. O eso pensaba él. El vuelo fue una pesadilla silenciosa de 3 horas. Beatriz se sentó a su lado, su rostro una máscara de rímel corrido y terror. Ya no era su socia sofisticada y ambiciosa. Era una carga, una chica de 28 años
que se había unido a su barco que se hundía. «¿Qué vamos a hacer?», susurró ella cuando aterrizaron en Barajas. «¿Nosotros?», se burló Alejandro, con la primera oleada real de su antigua arrogancia regresando. «No hay un nosotros. Estás por tu cuenta. Mi esposa te nombró a ti, personalmente, en la demanda. Tú eres la que registró las LLC. Tú eres la que cometió el fraude bancario. Tú». El rostro de Beatriz se desmoronó. Pero tú me dijiste que lo hiciera. Dijiste que todo era legal. Dijiste que era solo contabilidad creativa. ¿Y me creíste?, se mofó Alejandro. «Entonces eres más tonta de lo que pensaba». Agarró su maleta de mano y salió del avión, dejándola en la puerta de embarque. Tomó un taxi a casa, a Sauces 12. La tarifa de 80 euros casi agotó su Amex. Cuando el taxi se detuvo, lo vio. El cartel de Sotheby's. No era próximamente. Estaba en venta. «No», susurró. «No, ella no lo haría. No puede». Subió por el camino de entrada, con la llave en la mano. La metió en la cerradura. No giró. «¿Qué demonios?». Lo intentó de nuevo. Nada. Golpeó con el hombro el pesado roble. No se movió. Tocó el timbre. Un golpe frenético y furioso. «¡Isabel! ¡Abre esta puerta! ¡Abre esta maldita puerta ahora mismo!». Nadie respondió. La casa estaba a oscuras. Fue al garaje y tecleó el código. Acceso denegado. Estaba encerrado fuera. De su propia casa. Sacó su teléfono, con los dedos entumecidos por el frío. Estaba a punto de llamar a Isabel de nuevo, cuando apareció un nuevo correo electrónico. De American Express. Asunto: una actualización de su cuenta. «Estimado señor Valdivia, le escribimos para informarle que su tarjeta ha sido reportada como parte de una acción legal pendiente. Sus privilegios de cargo han sido suspendidos». Ella no lo había olvidado. Había esperado. Había dejado que la usara para llegar a casa, esta última vez, solo para quitarle la alfombra de debajo de los pies. Fue un movimiento de poder. Un movimiento cruel, brillante, a lo Isabel. Estaba de pie en su propio jardín delantero. No tenía llave, ni coche, ni dinero. A su teléfono le quedaba un 14% de batería. Eran las 11 de la noche del día de Navidad. Hacía bajo cero y el viento arreciaba. Un coche entró en la entrada del vecino. Era el doctor Ortega, de enfrente. Salió, vio a Alejandro y saludó con la mano. «Alejandro, ya de vuelta de Zúrich, ¡feliz Navidad!». Alejandro solo se quedó mirando. La sonrisa del doctor Ortega se desvaneció. Miró el cartel de Se vende, luego la pequeña maleta de Alejandro, luego la expresión atronadora y perdida de Alejandro. «Ah», dijo el médico, comprendiendo de repente. «Bueno, esto... Buenas noches». Se apresuró a entrar. Alejandro Valdivia, el rey de la moraleja, era un vecino a evitar. En ese momento, sintió un odio tan puro, tan potente que casi lo asfixia. Iba a destruirla. No sabía cómo, pero lo haría. Empezó a caminar. Había 5 kilómetros hasta el hotel más cercano que podría, solo podría, aceptar una tarjeta de débito que no estaba seguro de si funcionaba. La caminata larga y fría de un hombre que lo tenía todo y en 24 horas lo había perdido todo. Las siguientes 2 semanas fueron una clase magistral de estrangulamiento legal y financiero, todo orquestado por Elizabeth Croft. Pero la estrategia, el plano para la caída de Alejandro, era todo de Isabel. Alejandro había conseguido asegurar a un abogado penalista de baja estofa,
un hombre llamado Arturo Hill, que tuvo que ser pagado con un préstamo de alto interés garantizado por la casa de jubilación de los padres de Alejandro. Hill había presentado una moción de emergencia para descongelar los activos de Alejandro y concederle acceso al hogar conyugal y a sus hijos. Todos se reunieron en una sala de tribunal estéril de color beige el 8 de enero. Alejandro, más delgado y con un traje que no le sentaba bien y que había tenido que comprar en unos grandes almacenes, estaba sentado en una mesa, con aspecto demacrado. Isabel, con un traje gris marengo oscuro, su cabello recogido en un moño severo y elegante, estaba sentada en la otra. Parecía que estaba allí para dar una conferencia magistral, no para desmantelar una vida. «Su señoría», comenzó Hill, su voz en un tono monótono. «Mi cliente ha sido agraviado de forma atroz. Ha sido encerrado fuera de su casa, sus cuentas bancarias congeladas, y lo más cruel, se le ha prohibido ver a sus hijos. Todo basado en las afirmaciones histéricas e infundadas de una esposa vengativa». «Objeción», dijo Elizabeth Croft. «La caracterización del colega como histérica es misógina, y su afirmación de infundada la Nuantabiedro, Juantuan Saisutat». «Aceptada», suspiró el juez, mirando por encima de sus gafas. «Vaya al grano, señor Hill». «El grano, su señoría», continuó Hill, «es que la señora Valdivia no tiene derecho a vender la casa matrimonial. Es un activo conjunto. Ella está intentando liquidarlo por despecho. ¿Es así, señora Croft?», preguntó el juez, girándose. Elizabeth Croft se levantó. Sostenía un único documento encuadernado. «Su señoría», comenzó, su voz nítida. «No estamos intentando vender la casa, estamos vendiendo la casa. El cierre de la venta está programado para este viernes». «¿Qué?». Alejandro se levantó a medias de su silla. «No puedes». «Siéntese, señor Valdivia», espetó el juez. «Esto es un atropello», farfulló Hill. «No puede vender la casa sin la firma de mi cliente». «Puede», dijo Elizabeth, bajando la voz, «cuando ella es el único nombre en el título». La sala del tribunal quedó en silencio. Alejandro se giró y se quedó mirando, con la boca abierta. «¿Qué? ¿De qué está hablando?», le susurró a Hill. «Su señoría», continuó Elizabeth, «si mira el anexo A, la escritura original de Sauces 12. La propiedad no fue comprada por el señor y la señora Valdivia. El terreno fue comprado, en 2012, por Isabel Piriduto. Diseños S.L., la firma de arquitectura personal de la señora Valdivia, financiada con capital prematrimonial. El nombre del señor Valdivia nunca estuvo, en ningún momento, en el título. Él ha estado, durante los últimos 10 años, viviendo en la casa de ella». El rostro de Alejandro se volvió blanco. Era cierto. Recordó vagamente que ella dijo que era más limpio para los impuestos del negocio si compraba el terreno a través de su firma. Él había estado ocupado con una fusión en ese momento y simplemente le había dado el visto bueno. «Lo que creas que es mejor, cariño». Nunca pensó en comprobarlo. Nunca pensó que importara. Además, su señoría, Croft no había terminado. En cuanto a los activos gananciales, el señor Hill afirma que su cliente tiene derecho al anexo B. Entregó un nuevo archivo al alguacil. Esta es una auditoría forense, completada en los últimos 6 meses. Detalla, con recibos, la malversación sistemática del señor Valdivia del fideicomiso familiar Valdivia, los fondos de educación de sus hijos y al menos 3 de sus clientes de alto patrimonio. Clientes que, podría añadir,
están preparando sus propias demandas civiles. Hizo una pausa, dejando que el peso de las palabras se asentara. La cantidad total robada, su señoría, asciende a 4,8 millones de euros. El valor total, estimado generosamente, de la parte del señor Valdivia de los activos matrimoniales restantes, sus trajes, sus palos de golf, su mitad de la cuenta corriente, asciende a unos 280.000 euros. Se giró por primera vez para mirar directamente a Alejandro. Mi cliente, la señora Valdivia, en un acto de profunda generosidad, ha aceptado no reclamar su mitad de los activos de él. En cambio, abonará esos 280.000 euros contra los 4,8 millones que él le robó a ella y a su familia, lo que significa, su señoría, que el señor Valdivia no tiene, de hecho, ningún activo. Tiene una deuda de 4 millones de euros con su esposa, que no cobraremos en este momento, ya que sentimos que la Fiscalía pronto tendrá una reclamación más apremiante sobre su tiempo. Gil se quedó sin palabras. Alejandro temblaba visiblemente. Esto, concluyó Elizabeth Croft, es la factura, y como dicen, hay que pagarla. En cuanto a los niños, continuó, suavizando su voz casi imperceptiblemente, la señora Valdivia ha solicitado, y se le ha concedido, una orden de protección de emergencia en su nombre. Se ha demostrado que el señor Valdivia es un riesgo de fuga, ha conspirado activamente para abandonar permanentemente el país y es objeto de una investigación federal activa. Su solicitud de visitas es denegada. El juez miró los archivos. Miró al abogado de Alejandro, que barajaba sus papeles, claramente sorprendido por el volumen de pruebas sobre las que su propio cliente le había mentido. La moción para descongelar activos es denegada, dijo el juez, golpeando la madera con el mazo. La moción para el acceso a la vivienda es denegada, ya que no es su casa. La moción para las visitas es denegada. Croft, se concede la petición de su cliente para una orden de alejamiento de emergencia y la venta del título único. Nos volveremos a reunir después de los procedimientos penales. Golpeó el mazo de nuevo. Siguiente caso. Isabel se levantó, se alisó la falda, recogió su maletín y se giró. No lo miró. No sonrió. No registró su presencia. Era una arquitecta que acababa de inspeccionar un edificio condenado. Se dio la vuelta, sus tacones chasqueando en el suelo, y salió de la sala del tribunal. Alejandro se quedó solo en la mesa, un hombre sin nada más que una deuda aplastante y un abogado muy barato. El desastre no fue solo para Alejandro. Fue un cráter, y Beatriz Moreno estaba en el epicentro. Después de ser abandonada en el aeropuerto, Beatriz se ocultó. Fue a su moderno apartamento en el barrio de Malasaña, solo para encontrar que habían cambiado las cerraduras. El apartamento, resultó, estaba alquilado por Moreno Group, S.L., y dado que todos los activos de esa sociedad estaban congelados, el casero la había encerrado legalmente fuera. Le entregaron su propia serie de papeles en su oficina, de donde fue despedida inmediatamente. Ella también era ahora objeto de una investigación federal. Ella y Alejandro tuvieron una última y patética reunión en el vestíbulo de un hotel económico cerca del aeropuerto, el único lugar donde podían verse sin ser vistos. «Tienes que arreglar esto, Alejandro», suplicaba ella, con voz de susurro sibilante. «Tienes que decirles que yo no tenía ni idea. Tienes que decirles que yo solo era tu asistente». Alejandro la miró con ojos muertos. El encanto, el ingenio, la confianza de alto vuelo,
todo se había ido, quemado. «¿Mi asistente?», dijo él, con voz ronca. «Tú eras mi socia. Tú fuiste la que encontró los bancos offshore. Tú fuiste la que diseñó el branding de Moreno Group. Tú fuiste la que me dijo que Isabel era una esposa trofeo de mente simple que nunca se daría cuenta». «Yo», tartamudeó ella, «yo estaba enamorada de ti». «Estabas enamorada del dinero», le espetó él. «Ambos lo estábamos y perdimos». «¿Y ahora qué?», preguntó ella, con lágrimas en los ojos. «¿Ahora?», Alejandro soltó una carcajada oscura y vacía. «Ahora es cada uno por su cuenta. Mi abogado Gil es un tonto, pero dijo una cosa inteligente. Dijo que los federales no tienen un caso a menos que puedan probar la intención. Necesitan que alguien testifique». Los ojos de Beatriz se abrieron de horror. «¡Testificar! El primero que hable, el primero que llegue a un acuerdo, es el que se libra», dijo Alejandro, inclinándose. «El otro es el que carga con la culpa, el cerebro». «No lo harías», jadeó ella. «Alejandro, no lo harías». Él se levantó. No tenía ni un euro a su nombre, pero la miró con todo el desdén del millonario que solía ser. «Feliz Navidad, Beatriz», dijo, y se alejó, dejándola para que se diera cuenta de que él ya estaba de camino a la oficina de su abogado para hacer precisamente eso. Beatriz Moreno, la chica ambiciosa que quería tenerlo todo, estaba a punto de convertirse en la testigo estrella contra Alejandro Valdivia a cambio de un acuerdo de culpabilidad, que aún así la vería cumplir 18 meses en una prisión de mínima seguridad, pero que la libraría de la sentencia de 10 a 15 años que Alejandro enfrentaba por fraude bancario y malversación de fondos. Había volado demasiado cerca del sol, y Alejandro, en un acto final de supervivencia egoísta, le había arrancado las alas para salvarse a sí mismo. La jornada de puertas abiertas de Sauces 12 fue el tema de conversación de la ciudad. Rebecca Vale, la agente inmobiliaria, no la comercializó como una venta por divorcio, sino como una oportunidad. La obra maestra privada de una arquitecta ofrecida para venta inmediata. La casa estaba impecable. El equipo de puesta en escena había sustituido los muebles cálidos y personales de Isabel por piezas frías, modernas y aspiracionales. Parecía una portada de revista. Parecía un lugar donde nadie había vivido nunca. El día de la venta, Isabel no se sentó en la oficina de su abogada, sino en su nuevo hogar temporal, un elegante ático alquilado con vistas al retiro. Tenía a sus hijos, a su perro y a su hermana. Estaba frente a su portátil. La casa, debido a la naturaleza de alto perfil del caso, que se había filtrado para horror de Alejandro, se vendía en una subasta de ofertas cerradas a compradores precalificados. «Ya está», dijo Sara, sirviendo 2 copas de vino, aunque solo eran las 11 de la mañana. «Ya está», coincidió Isabel. Su teléfono vibró. Era Rebecca Vale. «Isabel, ¿estás sentada?» «Lo estoy. Tenemos las ofertas. Tuvimos 4, todas fuertes. Los Ortega de enfrente, un multimillonario tecnológico, un médico del hospital local y una de una sociedad de cartera de la que nunca he oído hablar. North Star Properties, S.L. Isabel sonrió. «Isabel, no te lo vas a creer. El multimillonario ofreció 8,5 millones. El médico ofreció 8,2. Pero esta oferta de North Star han ofrecido 9 millones. Todo en efectivo, sin inspección. Cierre en 10 días.
Es la oferta más limpia y fuerte que he visto en mi vida. Es un milagro. No es un milagro, Rebeca, dijo Isabel, dando un sorbo a su vino. Es un plan. Hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Isabel, North Star Properties, S.L. Eso no eres tú. Yo la diseñé, dijo Isabel, con voz ligera. Yo la construí. No voy a dejar que un extraño se la quede. El banco estuvo encantado de financiar la recompra, considerando los 405 millones de euros en restitución que voy a recibir del gobierno una vez que incauten las otras cuentas offshore de Alejandro. Rebeca se quedó sin palabras. Así que, por favor, acepta la oferta, Rebeca, continuó Isabel. Te pagaré la comisión completa, por supuesto. Isabel Valdivia acababa de venderse su propia casa a sí misma. ¿Por qué? Porque Alejandro, en su arrogancia, había apalancado el valor futuro de la casa en su esquema Ponzi. Había pedido una línea de crédito hipotecaria secreta y fraudulenta de 2 millones de euros contra la casa de ella falsificando su firma. Al vender la casa, ella estaba cancelando los gravámenes fraudulentos. Al recomprarla en una transacción de mercado y en efectivo a través de su nueva y prístina LLC, estaba limpiando el título. Estaba cortando el último vínculo financiero con Alejandro Valdivia. Para siempre. Él no solo había perdido la casa, había perdido la deuda asociada a ella, que ahora era su única responsabilidad criminal. Fue el movimiento final. Brillante. El toque final de la arquitecta. Cerró su portátil. Sus hijos entraron corriendo en la habitación, sosteniendo un dibujo. «Mamá, mira, es nuestra casa nueva», dijo Sofía, sosteniendo un dibujo de cera de un rascacielos. «Es preciosa, cielo», dijo Isabel, atrayendo a sus hijos hacia un abrazo. «Pero no vamos a vivir allí». «¿No?», preguntó Mateo, confundido. «No», dijo Isabel, con una sonrisa real extendiéndose por su rostro. «Volvemos a casa». Ella se había marchado. Sí, se había marchado de las mentiras, la traición y el cascarón vacío de su matrimonio. Pero lo había hecho dando la vuelta a la manzana, asegurando su perímetro y regresando a su fortaleza. No como una víctima, sino como la vencedora. Alejandro había intentado quemar su casa, sin darse cuenta de que ella era la que tenía el plano, el título y las cerillas. Isabel Valdivia Conchiboainta. Ella lo desmanteló. Utilizó la propia arrogancia de él, su propia codicia y su propia infravaloración de ella como las herramientas mismas de su destrucción. Demostró que la esposa perfecta no es la que solo hornea galletas. Es la que ha estado leyendo los estados bancarios todo el tiempo. Esta no fue una historia de venganza. Fue una historia de justicia. La historia de unos cimientos que se mantuvieron firmes incluso cuando la casa que tenían encima estaba en llamas. ¿Qué te ha parecido el movimiento final de Isabel? ¿Fue pura genialidad o fue más fría que la Navidad en Vaqueira? Cuéntanos lo que piensas en los comentarios de abajo. Si te ha conmovido esta historia de fuerza y supervivencia, por favor dale a like a este video y compártelo con alguien que necesite recordar su propio poder. Y no olvides suscribirte al canal para más historias de la vida real sobre cuando los subestimados finalmente tienen su turno para jugar.